Existe una alquimia silenciosa que ocurre dentro de nosotros, una danza oculta entre la luz que deseamos irradiar y las sombras que tememos enfrentar. En algún momento de la vida todos sentimos este conflicto entre lo que mostramos al mundo y lo que escondemos hasta de nosotros mismos. Pero, ¿y si esa tensión no fuera un error? ¿Y si, en realidad, fuera el propio camino de la transformación? En este video, te invito a un viaje profundo, una travesía entre dos mundos que coexisten en nuestro interior: el mundo de la psicología analítica de Carl Gustav Jung y el universo místico de Teresa de Ávila. Dos nombres separados por siglos, pero unidos por un mismo propósito: comprender al ser humano más allá de la superficie, hacia la esencia. Jung nos ofrece una brújula para explorar el inconsciente, enfrentar la sombra y alcanzar la integración del self. Teresa, en cambio, nos guía por las moradas interiores del alma, revelando que el verdadero encuentro con Dios sucede cuando nos atrevemos a atravesar nuestros desiertos espirituales. Aquí cruzaremos los caminos de la ciencia y la fe, de la razón y el éxtasis, del ego y el espíritu. No se trata de elegir uno u otro, sino de reconocer que la verdadera luz solo nace cuando tenemos el valor de entrar en la oscuridad. Prepárate para sumergirte, porque esto no es una simple explicación, es una invitación al despertar. Si sientes que algo dentro de ti está pidiendo sentido, claridad y conexión, quédate hasta el final. Este viaje puede iluminar mucho más de lo que imaginas. Al mirar hacia adentro, Jung no solo encontró respuestas, encontró abismos. Se enfrentó con arquetipos, voces ocultas y símbolos que emergían del inconsciente como enigmas por descifrar. Para él, el alma humana no era un terreno plano, sino un vasto territorio psíquico, dividido entre luz y sombra. La sombra, según Jung, representa todos los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos, negamos o simplemente no queremos ver. Rasgos, deseos, impulsos y miedos que juzgamos incompatibles con la imagen que construimos de nosotros mismos. Pero ignorarla no la disuelve, solo la vuelve más densa. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino, escribió. En el libro Aion, Jung profundiza esta noción al explorar el arquetipo de la sombra como el primer obstáculo en el camino de la individuación. El proceso de llegar a ser quien realmente eres. Es la etapa en la que debemos reconocer lo que escondemos sin juzgar, con valentía radical. En Recuerdos, Sueños, Reflexiones, describe cómo su propio viaje interior estuvo marcado por sueños perturbadores y encuentros simbólicos con sus sombras. Cada imagen interior traía un fragmento de lo que faltaba, y solo al acoger lo que parecía feo o incorrecto, comenzó a volverse completo. La individuación, núcleo de su psicología, no es un ideal de perfección, es la integración. Es cuando el ego deja de luchar contra el espíritu y se inclina ante la totalidad que reside en el self, ese centro misterioso y luminoso del alma que trasciende la dualidad. Jung veía el inconsciente no como un depósito de traumas, sino como un campo fértil, lleno de sabiduría arquetípica. La sombra, en este contexto, no es villana, es pedagógica. Muestra lo que necesita ser sanado, lo que fue excluido de la conciencia y ahora clama por reintegración. Ignorarla es vivir dividido. Enfrentarla es iniciar la verdadera transformación. La psicología analítica propone un camino audaz. Escuchar los símbolos, interpretar los sueños, dialogar con las imágenes internas, reconocer al otro en nosotros. Porque es en ese espejo oscuro de la sombra
que muchas veces la chispa de lo divino empieza a brillar. Y este viaje, aunque profundamente psicológico, no se limita a la mente. Toca el alma, exige humildad, entrega y una disposición casi espiritual de perderse para luego encontrarse. Como el alquimista ante el fuego, debemos soportar el calor de la verdad interior hasta que el oro de la conciencia se revele. Jung no separaba el desarrollo psicológico de la evolución espiritual. Para él, volverse consciente era un acto sagrado, y por eso su pensamiento nos conduce hasta aquí, al umbral de algo mayor, el cruce hacia las moradas del alma. Y es justo en este punto donde la psicología comienza a tocar lo sagrado, que la figura de Teresa de Ávila surge como un faro. Mientras Jung mapea el inconsciente con ciencia y coraje, Teresa lo atraviesa con fe y contemplación. Adentrémonos ahora en la catedral interior de la Santa Española, porque aquello que Jung llamó self, ella reconocía como la presencia viva de Dios en su alma. Si Jung fue el cartógrafo del inconsciente, Teresa de Ávila fue la peregrina del alma, una mujer que en pleno siglo XVI se atrevió a escribir sobre experiencias místicas con la lucidez de una teóloga y la pasión de una poeta. Para ella, el interior humano era un castillo, con numerosas moradas, cada una representando un estadio de aproximación con lo divino. Y la verdadera luz solo se encontraría atravesando todas esas cámaras. En su obra más célebre, El castillo interior, Teresa describe el alma como una joya resplandeciente, habitada por Dios en el centro más íntimo. Sin embargo, pocas personas se atreven a acercarse a ese núcleo sagrado, porque se distraen en las moradas exteriores, donde el ego, los apegos y los miedos aún reinan. El viaje espiritual, según ella, es una travesía interior, de las distracciones superficiales hacia la unión mística con el Creador. Teresa enfrentó crisis intensas, tanto físicas como espirituales. Pasó por noches oscuras del alma, donde la aridez y el silencio parecían ser el único alimento de la fe, y aún así continuaba, porque sabía que en el desierto se escucha la voz de Dios con más claridad. En el libro de la vida narra visiones, éxtasis y momentos de intimidad profunda con lo divino, experiencias que desafían la lógica, pero resuenan con una verdad universal. Hay algo mayor dentro de nosotros clamando por despertar. A diferencia de una espiritualidad etérea y distante, Teresa hablaba de una fe encarnada, una fe que se construye en lo cotidiano, en los dolores, en los conflictos y en las pequeñas elecciones. Para ella, el camino místico no era solo una gracia divina, sino también una disciplina del alma. Exigía silencio, desapego, oración profunda y honestidad brutal consigo misma. No negaba la sombra, sino que la enfrentaba con la luz de la confianza. Reconocía los impulsos, los deseos, los orgullos, pero no permitía que gobernaran el castillo. Su método era el amor, un amor tan radical que transformaba cada parte del alma, incluso la más oscurecida, en suelo fértil para la luz de Dios. Teresa nos muestra que el camino espiritual no es huir de la realidad, sino sumergirse en ella. Que la trascendencia no está en las nubes, sino en las profundidades del alma humana, y que el verdadero encuentro con lo divino sucede cuando atravesamos las moradas interiores con fe, coraje y humildad. Hay una belleza poderosa en la mística de Teresa, una belleza que no proviene del espectáculo, sino de la verdad. No prometía milagros externos, prometía transformación interna, y en ese sentido hablaba el mismo idioma que Jung, aunque con palabras diferentes,
porque cuando Jung hablaba del self como el centro organizador de la psique, Teresa ya había nombrado ese centro como el castillo de cristal, donde habita Dios mismo. Ambos sabían, solo al atravesar la sombra es posible alcanzar la luz. Solo al renunciar al control emerge el espíritu. Y es justamente en ese punto de confluencia entre psicología y espiritualidad donde encontramos la alquimia del alma. Pero para entenderla a profundidad, debemos ir más allá de las ideas. Necesitamos reconocer el hilo invisible que une estas dos visiones. Y es sobre ese hilo que caminaremos ahora. Cuando observamos atentamente a Jung y Teresa de Ávila, notamos que, aunque vienen de tradiciones distintas, él de la ciencia moderna, ella de la mística cristiana, ambos recorren el mismo territorio, el alma humana en busca de sentido. El lenguaje es distinto, pero el viaje está reflejado. La sombra, para Jung, es aquello que negamos. Es lo que se acumula en el sótano de la conciencia, heridas, impulsos, traumas, potenciales olvidados. Teresa no usaba ese término, pero hablaba de los enemigos del alma que impiden avanzar por las moradas interiores. Orgullo, vanidad, distracciones del mundo, miedos y autoengaño. Para ambos, estos obstáculos son reales, internos, y no pueden ser ignorados, deben ser atravesados con lucidez. Jung propone la integración como forma de sanación. La individuación ocurre cuando el ego reconoce que no es el centro de todo y empieza a orbitar alrededor del self, un núcleo más profundo y sabio. Teresa llama a este proceso unión con Dios, cuando el alma deja de vivir para sí misma y se rinde totalmente a la voluntad divina. En ambos casos, se trata de renunciar al control del ego y confiar en algo mayor, más verdadero, más luminoso. Ambos hablan de travesías peligrosas. Jung nos alerta sobre los peligros de ser consumidos por la sombra o dominados por complejos inconscientes. Teresa narra momentos de intenso sufrimiento espiritual, de sequedad, de noches sin respuestas. Ninguno promete un camino fácil, pero ambos aseguran que el tesoro está al otro lado de la oscuridad. En la alquimia medieval existía la idea de que el plomo debía disolverse y quemarse para transformarse en oro. Jung reinterpretó esta metáfora como símbolo del proceso psicológico. Hay que morir a ciertas partes de uno mismo, disolver antiguas formas para que algo nuevo pueda nacer. Teresa vivió esta alquimia en su alma, purificándose a través del dolor, la entrega, la contemplación. El oro, para ella, era la presencia divina que llenaba cada parte del ser, después del vaciamiento del ego. Jung y Teresa también comparten la visión de que lo sagrado no es una abstracción lejana. Vive dentro. Jung veía el self como el arquetipo de Dios en el hombre. Teresa afirmaba que Dios habita en el centro del alma, esperando ser encontrado. Ambos nos recuerdan, lo divino no está afuera, está escondido en las profundidades que evitamos. Y quizás la mayor lección de estos dos gigantes sea esta. No se trata de eliminar la sombra, sino de iluminarla. No se trata de huir del mundo interior, sino de habitarlo con presencia. La luz no es ausencia de sombra, es la conciencia que sabe acogerla. Y la sombra no es enemiga, es parte del camino. Esta integración entre Jung y Teresa nos invita a abandonar los extremos. La fe que niega la psique y la psicología que ignora el espíritu, ambas quedan incompletas. Pero cuando ciencia y mística se dan la mano, abrimos camino a algo más profundo, la verdadera alquimia del alma. Y ahora que vislumbramos este puente entre razón y éxtasis, queda una pregunta: ¿cómo aplicar todo esto en la vida real? Porque conocimiento sin práctica es solo teoría.
pero práctica con alma es transformación. La verdadera sabiduría no se revela solo en los libros o en las experiencias místicas. Florece cuando podemos aplicarla en nuestra rutina, en los silencios del día, en los conflictos internos, en los gestos pequeños. La alquimia del alma, como nos enseñaron Jung y Teresa, no ocurre solo en retiros o laboratorios interiores. Comienza cuando elegimos mirarnos con más honestidad, más compasión y más coraje. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué ciertos gatillos emocionales te atrapan siempre en el mismo punto? Jung diría que es el inconsciente pidiendo conciencia, que hay una parte de ti, quizá olvidada, reprimida o herida, que intenta volver a la luz. Presta atención a tus sueños, a tus reacciones automáticas, a las personas que despiertan en ti amor o aversión intensa. Todo eso son espejos. La sombra se revela en esos reflejos. De igual manera, Teresa nos invita a buscar el silencio y la oración no como escape, sino como claridad. Ella sabía que en medio del ruido del mundo es posible encontrar un centro estable, un lugar donde el ego se aquieta y el alma comienza a escuchar. Reserva minutos de tu día para estar contigo, no para pensar ni producir, sino para simplemente ser. Cierra los ojos, respira, deja que el espacio interior vuelva a ser habitable. Puedes comenzar pequeño, escribir sobre tus emociones, aceptar las partes de ti que quisieras negar, hacer preguntas difíciles. ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué hay detrás de mi ira, mi ansiedad, mi miedo? Esto no es debilidad, es alquimia. Y si eres una persona de fe, permítete unir la psicología con la espiritualidad. No hay contradicción entre ellas. Teresa y Jung nos muestran que integrar es más poderoso que separar, que el espíritu puede dialogar con la psique y que lo sagrado se revela sobre todo donde hay verdad. Al final, el viaje es profundamente personal, pero nunca solitario. Cada paso que das hacia tu esencia abre un nuevo espacio para que la luz habite. Y tal vez ese sea el verdadero milagro del alma, volverse completa. El viaje del alma no es una línea recta ni un camino ya trazado. Es un laberinto vivo, donde sombra y luz se entrelazan en cada paso. Jung y Teresa nos enseñaron que el despertar interior exige valentía, no para ser perfectos, sino para ser completos. La alquimia del alma no se hace negando la oscuridad, sino iluminándola con presencia. No se trata de huir del dolor, sino de transformarlo en conciencia. Y en ese proceso descubrimos que Dios, o el Self, como prefieras llamarlo, nunca estuvo lejos. Siempre habitó el centro de nuestro ser. Si este viaje tocó tu alma de alguna manera, comparte en los comentarios qué parte te tocó más, qué sombra estás listo para acoger. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios del alma y la conciencia. Y recuerda, lo verdaderamente sagrado comienza cuando te permites entrar en ti.